Ahora, el próximo speech va a ser del profesor José Luis Neiro. José Luis Neiro de Bilbao, del Hospital Universitario Cruz, va a hablarnos de un tema muy importante, que es la importancia de la terapia hormonal de la menopausia en la preservación de la masa ósea. José Luis, tienes el micrófono. Muchísimas gracias, profesor Genazzani, querido Andrea. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes en este lado del mundo por lo menos. Y muchísimas gracias sobre todo por el honor que me hace de estar en un panel de profesores tan importante como el que ha reunido la Academia Internacional de Reproducción Humana. Se han equivocado en uno, yo voy a tratar de llegar al nivel medio de las sesiones que ayer fueron extraordinariamente interesantes y las que se planean para el resto del día de hoy y los días siguientes también. El planteamiento que me hacía el profesor Genazzani era hablar de lo que para él y para mí es muy habitual, que es la importancia de la terapia hormonal de la menopausia en la preservación de la masa ósea. Pero hay que reconocer sinceramente que no todo el mundo piensa en terapia hormonal cuando está pensando en masa ósea o cuando está pensando en osteoporosis. Pero les quiero traer a la idea de una doble consideración. De una parte, los ginecólogos hemos sido los médicos que protagonizamos, institucionalizamos e inventamos la prevención en medicina desde los tiempos en los años 30 y 40 en que aquel griego trasplantado a Estados Unidos, Papanicolau, diseñó la tinción para las células del cuello de la matriz que le permitían ver con anticipación de años las mujeres que iban a hacer cáncer de cuello. Desde entonces para aquí la idea de la prevención primaria, del chequeo médico, está asociado indefectiblemente a la ginecología. Y por eso el profesor Genazzani piensa en terapia hormonal en la preservación de la masa ósea. Mi plan para el día de hoy es llevarles a lo largo de esta sucesión de acontecimientos de tal suerte que empecemos por reconocer finalmente algo que es muy obvio, y es que 9 de cada 10 enfermas con osteoporosis son precisamente mujeres, porque la osteoporosis es una enfermedad profundamente sexista. Recuerden ustedes que hay una predisposición genética en la medida en que hasta el 70% del pico de masa ósea tiene una dependencia genética. Y desde ese punto de vista, las mujeres, para empezar, alcanzan un 30% menos de masa ósea que los hombres. Las comparemos como las comparemos, aquí tienen ustedes densidad mineral ósea en cadera, diferenciando por sexos y por razas, las mujeres siempre salen perjudicadas, sean afroamericanas o sean de raza caucásica, siempre respecto de los hombres salen perjudicadas. Y no solamente eso, hay una circunstancia en la vida de la mujer, ustedes la conocen bien, que es la menopausia, que proporciona una pérdida en los años de alrededor de la menopausia de hasta un 5% anualmente de masa ósea, y esa pérdida de masa ósea, que es continuada desde los 30 años para los dos sexos, al llegar a los 45 o 50 en la mujer, se acelera de manera extraordinaria, hasta el extremo de que todos los estudios epidemiológicos, no solamente cuando hablan de masa ósea, sino de masa ósea volumétrica, también explican que los huesos de las mujeres tienen menos resistencia porque tienen menos contenido mineral y porque tienen menos masa ósea volumétrica. ¿Esto a dónde nos lleva? Tener baja masa ósea, ustedes saben que no es lo importante es que no se complique la pérdida de masa ósea con fracturas. Y aquí tienen ustedes en mujeres más jóvenes o en mujeres mayores, siempre la tasa de fracturas vertebrales entre las mujeres es significativamente superior a la de los hombres. Y una vez más, lo miremos como lo miremos, por encima de los 55 años, una vez ocurrida ya la menopausia, la frecuencia de aparición de fracturas vertebrales clínicas se dispara entre las mujeres con 15 o 20 años de anticipación respecto de lo que le pasa a los hombres. No es ocioso recordar ahora que 9 de cada 10 osteoporosis sean osteoporosis primarias, precisamente de carácter posmenopáusico. La osteoporosis posmenopáusica es la osteoporosis primaria tipo 1 y esa se da fundamentalmente en las mujeres. Fíjense, cuando revisamos en datos de fractura de cadera, y esta es una publicación ya muy antigua de 1989, en la que entre hombres jóvenes de 65 a 74 años la fractura de cadera sencillamente no existía, pero fíjense que ya en ese mismo grupo etario había 44 por 10.000 mujeres que sufrían fractura de cadera. Esto hace pensar que lo miremos una vez más como lo miremos, las mujeres siempre salen perjudicadas en cualquier localización del mundo, en cualquier raza y en cualquier latitud.
esto es muy importante porque va a tener que ver también probablemente con los niveles de vitamina D que luego nos va a contar el profesor Vázquez en su siguiente aportación. Por tanto, habría que decir que la genética y también la epigenética en el metabolismo mineral es mandatoria. Recuerden lo que les decía, que el 70% del pico de masa ósea depende de nuestra genética. Pero la genética, como siempre, se debe a múltiples circunstancias en cuanto a múltiples polimorfismos de múltiples genes. Les voy a resaltar en rojo aquellos que tienen que ver con aspectos que tocan con las hormonas o con aspectos que tienen que ver con la endocrinología, el receptor de la vitamina D o los receptores estrogénicos, la osteoprotegerina, la interleuquina 6, todos los que están en rojo están influidos directamente por los estrógenos, como les mostraré después. Y si seguimos adelante en esta magnífica revisión del doctor Wang, vean ustedes que todavía la calcitonina, la hormona paratiroidea, la 17 alfa hidroxilasa, la esclerostina que detiene el exceso de formación ósea, todo eso tiene que ver con las hormonas sexuales femeninas, como nos dice Sandeep Khosla. Él revisó cuál es la secuencia de acontecimientos que sucede durante la transición menopáusica, y en la medida en que se va incrementando el nivel de gonadotrofinas y va disminuyendo el nivel de esteroides sexuales periféricos, poco a poco van incrementándose los marcadores, ahí los tienen, de resorción, los NTX, que nos están informando de un exceso de destrucción ósea que no se va a ver compensado, bien compensado al menos, por un remodelado con una adecuada formación. Hay un exceso de resorción en la medida en que los estrógenos están actuando a la baja en estos años de la producción, de la transición menopáusica. Y desde ese punto de vista tendríamos que ver cuáles son los protagonistas fundamentales. Y desde mi punto de vista, no tengo ninguna duda, el protagonista fundamental del metabolismo óseo es el estrógeno, que no solamente es antirresortivo por muy diferentes mecanismos, como ven ustedes, sino que además es proformativo, porque estimula la formación de los osteoblastos. No solamente eso, sino que estimula, desde el punto de vista de la biología molecular, aquellos precursores de la formación de los osteoblastos que ponen en marcha también el bucle de las interleuquinas y que es capaz de reducir en este mismo bucle la formación de la fusión de los preosteoclastos, con lo cual no solamente es proformativo, sino antirresortivo simultáneamente. Recuerden, por otro lado, que los estrógenos además estimulan la apoptosis de osteoclastos maduros. Por tanto, no solamente impiden o dificultan la formación de osteoclastos, sino que además inducen la apoptosis, la muerte celular programada de características no inflamatorias para los osteoclastos, con lo cual simultáneamente son proformativos y antirresortivos. De tal manera que la deficiencia estrogénica a nivel de biología molecular produce inmediatamente un incremento del RAN ligando, que es el precursor que facilita la fusión de los preosteoclastos para que tenga lugar la formación de osteoclastos maduros que van a incrementar la resorción, pero simultáneamente además el déficit estrogénico produce una disminución constante de la osteoprotegerina, que es una proteína diseñada y sintetizada por los osteoblastos y que es la responsable de frenar el RAN ligando y de tener acciones antirresortivas. Por tanto, cuando a la ecuación añadimos estrógenos, sea de la manera que sea, como veremos más tarde, inmediatamente y de manera simultánea disminuye el RAN ligando y se incrementa la osteoprotegerina y el Transforming Growth Factor beta, con lo cual desciende brutalmente la resorción ósea y se reequilibra el remodelado óseo. Fíjense la enorme cantidad de situaciones en las que tenemos un déficit de esteroides sexuales más allá del climaterio y más allá de la menopausia. Cuando utilizamos los análogos de GnRH, tanto agonistas como antagonistas durante tiempo prolongado, producimos un descenso brutal de los estrógenos. Fíjense todas esas pacientes, enorme cantidad de pacientes, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama, que están abocadas, si los cánceres son hormonodependientes, que son la mayoría, a recibir inhibidores de aromatasa como terapia estrogénica o, para ser más preciso, antiestrogénica en la evolución posterior al cáncer de mama. Pues todas ellas tienen un riesgo de incremento de la resorción ósea y por eso uno de los factores de riesgo considerados parecido en cuanto a su potencia de actuación a los glucocorticoides es el empleo de inhibidores de aromatasa. Pero esto no lo hemos demostrado solamente in vivo, lo hemos demostrado in vitro. Fíjense, los estrógenos son capaces, a pesar de tener concentraciones constantes de PTH
y a pesar de que añadamos a la ecuación en el cultivo celular de vitamina D, cantidades crecientes de estrógenos producen cantidades decrecientes en la formación de osteoclastos, de tal manera que son capaces de reducir in vitro la osteoclastogénesis de manera continuada y de manera además dosis dependiente, y esto es muy importante. Y no lo hemos demostrado solamente in vitro, lo hemos demostrado in vivo, y no solamente en las mujeres, también en los hombres. Fíjense, esta publicación preciosa de John Vilesikian nos hace referencia a la consideración de que en los hombres el incremento de la resistencia ósea y el incremento de la masa ósea depende también de los estrógenos. Lo ha demostrado John Vilesikian con los varones que nacen con un déficit congénito de aromatasa. Aquellos que no tienen aromatasa no son capaces de producir estrógenos y por tanto siguen creciendo y creciendo y creciendo. Ahí tienen ustedes la curva de crecimiento de este varón, pero con huesos perfectamente mal mineralizados, huesos osteomalácicos, de tal manera que tienen muy baja resistencia. En el momento en que se administran estrógenos, ahí lo tienen ustedes, el varón deja inmediatamente de crecer porque se cierran sus metáfisis, ¿sí?, pero consigue una mineralización primaria y secundaria perfectamente normales, desapareciendo la osteomalacia y consiguiendo huesos de adecuada resistencia. Hoy ya sabemos con estudios de biología molecular, y esta es una publicación muy reciente de diciembre del año pasado, que todo se debe a la atenuación de la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, y este es el mecanismo celular por el cual en los osteoclastos se reduce la capacidad de formación de energía por parte de la presencia de estrógenos, que por tanto se manifiestan definitivamente antirresortivos. No solamente eso, sino que además todo lo que tiene que ver con la masa ósea está relacionado no solo con los esteroides sexuales femeninos, sino también con los masculinos. Y de hecho hay una pléyade de interacciones que van a dar lugar a que se forme hueso en función de los niveles de aumento de la prolactina. Recuerden que el aumento de prolactina es anovuladora y por tanto va a ser causante de déficit estrogénico que nos va a pasar silente mientras pensamos en el exceso de prolactina de la chica joven. Todo eso va a tener que ver con una falta de desarrollo del pico de masa ósea, y toda esa interacción hormonal del mundo endocrinológico hace que tengamos que atender no solamente a los estrógenos, sino también a los andrógenos para establecer un adecuado pico de masa ósea. En la presunción que decía el doctor Yenachani en el título que me atendió de cómo preservar la masa ósea a través de la terapia hormonal, habría que decir que en osteoporosis finalmente tenemos muy diferentes actores que pueden ser, en la izquierda de la diapositiva, proformativos. Esta es la osteoformación, ustedes la tienen ahí relacionada incluso con los nuevos que todavía no han llegado a Europa. No va a llegar nunca el avaloparatide porque no ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, pero sí romosozumab, que ya está comercializado en Estados Unidos. Y a la derecha de la diapositiva tienen los que se oponen a la resorción ósea, los antirresortivos, que suelen ser los primariamente utilizados en el tratamiento de la osteoporosis. Yo les voy a demostrar que para estimular el osteoblasto, además de con drogas anabólicas, lo podemos hacer con estrógenos. Fíjense que hay toda una pléyade, pero que en este momento solo consideramos la teriparatida y sus biosimilares, sus agonistas. Y el segundo objetivo sería frenar el osteoclasto. Ahí tienen ustedes un osteoclasto que ha hecho una laguna de Hauschildt preciosa en la microscopía electrónica de barrido, y eso lo hacemos con drogas anticatabólicas, de las que tenemos muchos más, entre los cuales uno de los primeros y menos empleados, lamentablemente, son los estrógenos de la terapia hormonal. Finalmente, lo que buscamos con el tratamiento de la osteoporosis es incrementar la fortaleza y la resistencia ósea para disminuir el riesgo de fracturas. Y esto es tan importante como para que los ancianos que están institucionalizados prefieran morirse que tener una fractura de cadera en un 80%, porque ellos conocen perfectamente que la fractura de cadera lleva a la incapacidad, a la invalidez, a la dependencia y finalmente a la muerte con deterioro físico. Y por eso el 80% de los ancianos institucionalizados a los que les preguntamos nos dicen que prefieren morir que tener una fractura de cadera. Por tanto, ¿cómo elegir la mejor opción terapéutica? ¿Cómo analizar cuál es el mejor fármaco en el tratamiento de la osteoporosis? Yo les voy a dar la posibilidad de utilizar un reloj con 3 anillas, con tres agujas, la primera de las cuales tiene que ver con la eficacia antifracturaria. El fármaco que ustedes eligen tiene que ser capaz de reducir las fracturas osteoporóticas, y además tiene que ser un fármaco absoluta o lo más
idealmente seguro, fundamentalmente para que sea perfectamente tolerable y le permita al paciente una adecuada comodidad que faculte su adherencia terapéutica. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el tratamiento va a seguir durante mucho tiempo. La osteoporosis no es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica. Y solo secundariamente tendremos que tener en cuenta el precio, que en los últimos años ha tenido una importancia capital. Cómo se comportan los estrógenos a lo largo de aquellas circunstancias en las que tenemos laboratorios de investigación animal, permítanme la burrada, laboratorios de investigación in vivo, como son las mujeres que han sufrido anorexia nerviosa o que están en amenorrea hipotalámica. Recuerden a las deportistas de élite. Pues miren, ya sea en la columna lumbar a la izquierda de la diapositiva o en la cadera, el histograma de frecuencia señala que tanto las mujeres con amenorrea hipotalámica como las que tienen anorexia nerviosa tienen significativamente menos masa ósea en cualquier localización que las mujeres control. Y además, en cualquier tipo de tejido óseo que vayamos a buscar, en el total del fémur, en el trocánter, en el cuello femoral, con diferencias significativas entre las personas amenorreicas y eumenorreicas. En su contrario, se ha demostrado que las pacientes atletas de élite, jóvenes, adolescentes y jóvenes que son oligoamenorreicas o incluso que están en amenorrea, recuperan su masa ósea solamente con que utilicemos terapia estrogénica en parches, mucho mejor que por vía oral. Y lo hemos demostrado también en varones que tienen cáncer de próstata y que por tanto están tratados con inhibidores de aromatasa o con agonistas de GnRH. Vean ustedes que el cuarto grupo, aquellos que reciben estrógenos y andrógenos de manera simultánea, tienen incremento de los marcadores de formación y disminución significativa de los marcadores de resorción. Por tanto, los esteroides sexuales protagonizan la masa ósea en cualquier circunstancia. Lo hemos demostrado in vitro, lo hemos demostrado in vivo con pacientes amenorreicas, lo hemos demostrado con tratamientos supletorios en varones carentes de inhibidores de aromatasa, en mujeres a las que facilitamos el tratamiento del cáncer de mama con inhibidores de aromatasa y ahora también en varones afectos de cáncer de próstata que están en tratamiento inhibidor de las gónadas. Vean ustedes que la mejor manera de llevar a las pacientes, a las mujeres, después de la menopausia a los niveles premenopáusicos de consumo es con la adición de terapia estrogénica que incluso modifica los niveles de la osteoprotegerina y los lleva hasta niveles de la premenopausia. Por tanto, habría que pensar entonces en un siguiente paso. Si los estrógenos son capaces de preservar la masa ósea, ¿qué harán en la osteoporosis? Pues bien, este sería el siguiente paso. Y ya el mismo Sandeep Khosla, del que les he mostrado un trabajo previo, nos dice que la terapia hormonal está perfectamente aceptada en todo el mundo para el tratamiento del mantenimiento de la masa ósea y también como tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. El viejo parche, que cada vez se utiliza menos, curiosamente, ha demostrado con evidencia A1 que es capaz de reducir la tasa de fracturas vertebrales y no vertebrales. Pero es que además de eso, los estrógenos, de manera prospectiva, han demostrado mejorar la vista y la estabilidad de las pacientes. Y además, en cualquier estadio de la transición menopáusica. Y curiosamente, además, cuando se retiran los estrógenos no se produce un brusco descenso de la masa ósea, sino que esto es gradual y nos faculta algo que ahora modernamente suena mucho más y que los ginecólogos teníamos en la cabeza desde hacía muchos años, que es la terapia secuencial de la osteoporosis en base a la terapia hormonal. Porque uno de los factores condicionantes de mayor nivel, y esta es una publicación reciente, para inhibir la tasa de fracturas es precisamente la terapia hormonal. Y ya hace muchísimos años, Robert Lindsay, prácticamente hace 20 años, nos dijo que con cualquier dosis que ustedes utilicen, ya sea con estrógenos conjugados en exclusiva a la izquierda, porque la paciente estaba histerectomizada, o con estrógenos y medroxiprogesterona, que no utilizamos jamás en Europa, vean ustedes que prácticamente con cualquier dosis somos capaces de incrementar a 24 meses la masa ósea en la columna vertebral. Y no solamente eso, con los datos del WAI, precisamente el estudio que casi finaliza con la terapia hormonal en todo el mundo, somos capaces de diferenciar que hay una reducción significativa del riesgo de fractura de cadera, de fractura vertebral y de todas las fracturas, da igual en qué grupo nos incluyamos, en el grupo de las pacientes con útero, que reciben la doble terapia, o en el grupo de las pacientes sin útero, que solo reciben estrógenos.
De tal manera que en el cómputo general a 7 años de las pacientes que estaban recibiendo terapia solo con estrógenos, hay muchas más ventajas que inconvenientes en el largo plazo en la terapia hormonal de la menopausia. Y esto, cuando lo analizamos en datos del WAI, solo aquellas pacientes que habían iniciado la terapia entre los 50 y los 59, lo que ustedes y yo hacemos en la consulta diaria, también hay beneficio, mucho más que riesgo, a favor de la terapia con estrógenos solos en la paciente histerectomizada. Pero vamos un poco más allá, y no es objeto de mi presentación, pero entre los datos del WAI aparece que la presencia de terapia hormonal con estrógenos no sin oposición de gestágenos mejora la frecuencia de aparición de artrosis y disminuye el riesgo de necesitar prótesis de rodilla, por ejemplo, entre las pacientes posmenopáusicas. ¿Cabría entonces la consideración de utilizar la terapia hormonal en el manejo clínico de la osteoporosis? Pues miren, con datos del WAI nos dicen que hay un 30% de reducción del total de las fracturas, pero son un 38% de reducción con intervalos de confianza que no incluyen la unidad, por tanto significativos para la fractura vertebral, y para la fractura de cadera, fíjense, 39% de reducción. Los viejos parches que valen apenas unos pocos euros cada trimestre. Así lo reconocimos nosotros cuando en el año 2013, en la Sociedad Española para el Estudio de la Menopausia, recomendamos la terapia y lo publicamos en Maturitas como uno de los primeros hitos en el manejo de la osteoporosis. Pero he querido huir de datos españoles y he querido traer datos absolutamente imparciales como son los de un metaanálisis. Miren, he elegido el metaanálisis de Zhu, publicado ya en 2015, hace prácticamente 6 años, porque con una metodología de la revisión extraordinariamente bien confinada, recogen 28 estudios nada menos con 33.400 pacientes analizando 2.500 fracturas. Y lo primero que dicen es que cualquier forma de terapia reduce de manera significativa el riesgo de fracturas nada menos que un 26%. Todas las fracturas, metaanálisis, 34.000 pacientes, 26% del riesgo de fracturas. Si nos vamos a intervalo de confianza que no incluye la unidad, reducción significativa del 28%. Si vamos a pormenorizar un poco en las fracturas vertebrales, aquí hay más intercambio metabólico porque hay más hueso trabecular, lógicamente mayor reducción que en las fracturas de cadera con un 37% de reducción. Y les digo más, ¿qué pasa entre las mujeres que tenían menos de 60 años cuando iniciaron la terapia hormonal? La reducción era extraordinariamente mayor, con un 45% de reducción, vean ustedes, con intervalo de confianza que no incluye la unidad. Y si la mujer había iniciado la terapia hormonal más allá de los 60 años, ¿se sigue protegiendo la terapia hormonal del riesgo de osteoporosis? Sí. Y sigue protegiendo, lógicamente, menos, porque hemos perdido 10 años de la transición menopáusica y aquí la frecuencia de reducción del riesgo relativo de fracturas es solo del 23%. ¿Y qué pasa cuando utilizamos estrógenos conjugados equinos, que utilizamos poco en Europa? Pues miren, que la reducción es del 23%, pero si nos vamos con datos de este mismo metaanálisis al empleo de estradiol, que es lo que ustedes y yo utilizamos tanto en Latinoamérica como en la Italia del profesor Genazzari o en el resto de Europa, ¿verdad? Ahí la reducción con un estrógeno más fisiológico es mucho mayor, nada menos que del 45%, insisto, permítanme que sea reiterativo, con intervalo de confianza muy lejos de la unidad. Y alguno dirá, ya, pero asumiendo riesgos de cáncer, pues no. Miren, en este mismo metaanálisis, no lo voy a comentar, ¿verdad?, el intervalo de confianza incluye la unidad cuando se analiza el riesgo de cáncer y, por tanto, podemos concluir de esta gráfica de Forest Pilot, de diagramas diagramas forestales, no me sale el término. La terapia hormonal de la menopausia en este metaanálisis con 34.000 pacientes no fue capaz de demostrar incremento del riesgo de cáncer. Tranquilícense que cuando están cerca de la menopausia las cosas transcurren de forma distinta. De tal manera que la Sociedad Europea para el Manejo de la Osteoporosis y la Artrosis dice que en las pacientes que tienen síndrome climatérico hay un beneficio adicional en el tratamiento de los síntomas de la menopausia, que es la salud ósea y también la preservación de la salud cardiovascular, aunque no forma parte de nuestra consideración en el día de hoy. ¿Y cómo se manifiesta esto desde el punto de vista de los expertos internacionales? Pues miren, la Asociación Americana de Endocrinología y el Colegio Americano de Endocrinología Clínica hablan de dos situaciones completamente diferentes.
Uno la paciente que no tiene fracturas y otro la paciente con diagnóstico de osteoporosis que tiene fracturas. Y así se pueden distinguir 4 grupos distintos de pacientes. Miren, paciente con bajo riesgo, piensen ustedes, paciente con menos de 65 años, que está en la perimenopausia, que no tiene fracturas previas, que tiene una masa ósea que ustedes y yo llamamos de osteopenia, de baja masa ósea, y que tiene sofocus. Siempre piensan en la terapia hormonal, hacen bien. Fractura o paciente con riesgo moderado, que no ha tenido fractura previa, pero que tiene osteoporosis y viene de unos años de tomar terapia hormonal. Adecúen ustedes los niveles de vitamina D, tengan ustedes en cuenta la ingesta de calcio supletorio y sigan con la terapia hormonal. ¿Qué pasa con las pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo? Probablemente nos hemos ido a las pacientes de más de 65 años. Llevarán 15 años con terapia hormonal. Probablemente si tienen muy alto riesgo o alto riesgo porque han tenido fracturas, será el momento de cambiar de la terapia a otro fármaco antirresortivo o incluso a fármacos osteoformadores. Pero habrán ganado ustedes a la osteoporosis 10 o 15 años en el mantenimiento de la masa ósea, como decía el profesor Genazzani en el título. Cabe hablar del riesgo inminente de fractura, sí, pero esta probablemente no es una paciente de 50 años. La paciente que tiene más allá de -4 o que ha sufrido fracturas vertebrales múltiples es una paciente de más de 75 o de 80 y que probablemente no van a ver ustedes ninguna que tenga esa condición y haya tomado terapia hormonal durante 10 o 15 o 20 años en las anteriores 2 décadas de su vida. Fundamentalmente lo demuestra el estudio Ofelia, porque la osteoporosis no es algo solo de mujeres muy mayores, también de mujeres muy jóvenes. Ténganlo en cuenta, nos decía ahora mismo la doctora Imelda, que no se diagnostica aquello en lo que uno piensa. Hay que pensar en sarcopenia, hay que pensar en osteoporosis cuando estamos delante de la chica joven de 50 años. Y así, cuando revisamos lo que hay de eficacia antifracturaria de acuerdo con las guías clínicas las guías clínicas internacionales, ahí tienen ustedes los estrógenos conjugados junto con la terapia hormonal combinada, tiene grado de recomendación A para la fractura vertebral, para la fractura no vertebral y para la fractura de cadera. Y asimismo lo recogen los endocrinólogos americanos en 2016, aunque lamentablemente en enero de 2020 en su reactualización eliminan la terapia hormonal, pero sí incluyen los SERMs. Voy a ir concluyendo para no pasarme de tiempo. Miren, la terapia hormonal ha pasado por muchas fases a lo largo de la historia, de estos últimos 25 años, de dársela a todo el mundo, a incluso pensar que producía unos cánceres terribles y angostaba las coronarias. Muy pocos nos hemos mantenido incólumes, inasequibles al desaliento y hemos mantenido la terapia hormonal. Pero fíjense, esto es muy reciente. Pero como conclusiones generales les voy a dar 5 a 6 ítems importantísimos. Lo primero, la osteoporosis es una enfermedad sexista porque tiene condicionantes genéticos. Segundo, es una enfermedad crónica y el tratamiento necesita a largo plazo. Lo primero y fundamental es reducir la posibilidad de que la osteoporosis aparezca, pero si no pueden curar la enfermedad, por lo menos restaurar el daño orgánico causado consiguiendo una adecuada masa ósea y fundamentalmente evitar las famosas fracturas osteoporóticas que son las que condicionan la vida y la calidad de vida de la mujer. Los tratamientos en la etapa perimenopáusica tienen valores añadidos. Mejoramos la calidad de vida, mejoramos el síndrome vasomotor, mejoramos la libido, además mantenemos la masa ósea, objetivo 1 de esta charla, y la terapia hormonal de la menopausia cumple todos esos objetivos. Recuerden, nada sirve sin calcio ni vitamina D y por eso emplazo al profesor Vázquez para que nos lo cuente ahora. Pero recuerden que el tratamiento de la terapia hormonal para la menopausia nunca debe durar en el sentido del objetivo de la osteoporosis menos de 3, 5 o incluso más años de longitud. Esta es una diapositiva que recoge una publicación de hace 20 años, ahora que está muy de moda la terapia secuencial, en que los ginecólogos nos planteábamos que los primeros años de la transición menopáusica debían llenarse con terapia hormonal para pasar después a los SERMs y dejar los bifosfonatos o denosumab para más adelante para pacientes, como dicen los endocrinólogos, de alto o de muy alto riesgo. Solamente en la ancianidad, solamente en la paciente de muy alto riesgo tendremos que utilizar seguramente en terapia secuencial los osteoformadores. Pero fíjense que estas modernerías que decimos ahora de la terapia secuencial, ya los ginecólogos lo teníamos en nuestra mano con la terapia hormonal que proponía el doctor Genazzani. Y por si alguno ha llegado tarde y me dice, no, mire, lleve 2 mensajes para llevar a casa, miren, solo 2.
La osteoporosis es una enfermedad crónica. Mantenga usted el tratamiento mientras no sepa curar la enfermedad y después de iniciar el tratamiento. La paciente será 10 años más vieja y habrá incrementado usted en 10 años su riesgo de fracturas porque la edad es uno de los condicionantes fundamentales. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, como decía Víctor Hugo, y recurro a los autores europeos para enmarcarles la reflexión final, porque el futuro tiene muchos nombres. Seguramente es inalcanzable para los débiles y desconocido para los temerosos, pero para ustedes y para mí, que hoy estamos conectados a la Academia Internacional de Reproducción Humana, para los valientes, el futuro es la oportunidad de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Nada más y muchas gracias por su atención. Audio, prof. Muchísimas gracias, Luis, por su presentación fantástica. Vamos ahora a hacer la presentación